Aquí en esta parte, normalmente cuando es el primer tip que te voy a dar. Normalmente cuando yo doy una conferencia, lo que hago es arremangarme la camisa. Normalmente yo uso camisa manga larga. Lo que hago normalmente es arremangarme la camisa hasta aquí, hasta arriba del codo, para que me quede abierta esta parte, ¿no? Para que esto se pueda ver, porque yo voy a utilizar mucho mi lenguaje de las manos. Entonces, si yo pongo esto, si yo traigo la camisa hasta aquí, no va a haber mucha, las personas no van a ver mucho mi movimiento de las manos. Entonces, es importante tener descubierta esta parte. Esto que les estoy diciendo, lo aprendí con Jürgen Klarik. Tú, Jero, lo analizaste, ¿te acuerdas? Jürgen Klarik fue una de las personas que utiliza esta parte que les estoy hablando. Esta es una de las cosas que si lo quieres hacer, tiene mucho, mucho, mucho impacto. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunas cosas que te recomienda, por ejemplo, no utilizar camisas de rayas o camisas de cuadritos cuando vas a dar una conferencia o un taller. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es robar la atención. Eso lo primero que va a hacer es robar la atención. Entonces, de preferencia, utilizar un tono oscuro para que puedas tener mucho más impacto. Esto lo dice la neurociencia, ¿de acuerdo? Pero eso ya depende de cada quien. Ahora, esta parte de la economía del movimiento, es importante que cuando tú estés hablando, cuando tú estés comunicando, y aquí lo dice, los trainers profesionales y respetados son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cada vez que haces un movimiento, genera una reacción en la otra persona. ¿Recuerdan uno de los supuestos básicos de la PNL que dice, toda comunicación, más bien, no existe la no comunicación? Todo el tiempo nos estamos comunicando. Entonces, los movimientos que tú haces dentro del escenario siempre van a tener un impacto en tu audiencia, en los participantes. Por eso es importante que sepas cómo moverte dentro del escenario. A veces hacemos movimientos muy bruscos que eso lo único que genera es distracción en la otra persona. Entonces, esta parte de que siempre estás comunicando, de que no existe la no comunicación, te lo tienes que meter, te lo tienes que tatuar, porque todo el tiempo, de alguna u otra manera, estás hablando y principalmente de manera no verbal. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que debemos hacer es que todo tu comportamiento, tanto verbal como no verbal, lo respalda tu mensaje. Es decir, siempre que estamos comunicando, nuestro mensaje está de alguna u otra manera respaldado por nuestra conducta y viceversa también. Cada acción, cada inflexión de voz y movimiento contribuye a la fuerza y a la elocuencia de tu presentación. Es decir, qué tan elocuente, qué tan congruente eres entre lo que estás diciendo con tus palabras y cómo lo estás expresando con tu tono de voz y con tu lenguaje no verbal. Decía Jero, pues todos sabemos hablar, yo no te voy a enseñar a hablar, Ramón no te va a enseñar a hablar porque eso ya lo sabes hacer. Aquí lo importante es que lo que estás comunicando, sea lo que sea, lleve la intención y llegue con la intención que tú quieres. Porque va a haber momentos en que requieres bajar un poco más el tono. Pero eso tú lo estás haciendo de manera intencional. ¿Sí me explico? Entonces, esa elocuencia, esa congruencia se tiene que manifestar de manera verbal, de manera paralingüística o en tu entonación y también en tu lenguaje no verbal. Es decir, cómo mueve las manos, la gesticulación de tu cara, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otra de las cosas que también debemos de tener es que siempre, a pesar de que estés en silencio, estás comunicando. Nunca va a haber nada dentro del escenario
que no debe de tener una intención. Siempre lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, el 100% de lo que tú hagas dentro del escenario, debe de tener una intención. A veces hasta cómo te sientas o a veces cómo te recargas en la pared, eso también tiene una intención. A veces el meterse las bolsas, el meterse las manos en las bolsas. Si tú te vas con un orador tradicional, te va a decir que eso está mal, pero eso depende. Yo a veces me meto la mano a la bolsa, pero lo hago de manera intencional, por 30, 40 segundos, cuando mucho, y ya después la saco y puedo hacer énfasis en algún concepto, en algún tema o en alguna emoción. ¿De acuerdo? No sé si tengas alguna duda hasta aquí, alguna pregunta específica que tengas. Si es diferente, ¿verdad? Estar sentado a estar parado. ¿Sí? Entonces la idea es que empieces a trabajar en esa parte. No meter las manos a la bolsa o no tener los distractores así, no, híjole, o empezarte a rascar. O hay personas, por ejemplo, como Javier, que tienen lentes que constantemente se los están subiendo. Ya es como un tic. Sí, ya es maña eso. Entonces, tenemos que cuidar, tienes que cuidar mucho ese tipo de movimientos. Porque eso, ¿qué es lo que genera? Distracción. Es como el el pero, el etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo traigo ¿cómo se le puede llamar? Pues para cambiar, ¿no? Este pequeño control. A mí, Ya, puntero. este puntero, exacto. Gracias, Javier. A mí me genera mucho caos traer esto en la mano. A mí lo personal me genera mucho caos porque ya me acostumbré a no traer nada. ¿Me explico? Si se dan cuenta ahorita, estoy mostrando mis manos. Hay gente que normalmente cuando está hablando está así o está tenso. Entonces, todo el tiempo también mostrar las manos, ¿qué significa? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión o a lo mejor en la segunda parte del día de hoy. Pero ¿qué pasa si yo escondo la mano? Inconscientemente, ¿qué piensas? ¿O qué piensa la otra persona? ¿Que mientes? Que mientes, que estás escondiendo algo. Entonces tú en este momento le estás diciendo, ¿sabes qué? Estoy limpio, mira, te estoy diciendo la verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es muy importante el hecho de cómo tú inicias en una conferencia y que todo lo que tú haces arriba del escenario tiene un impacto, pero también lo que haces abajo. ¿Sí? Y recuerdo algo que decía Oscar de uno de los oradores que él se puso a estudiar, que también fue mi maestro, Claudio Pardo. Me gusta mucho cómo es en el escenario, pero afuera hay algo que no me gusta. Eso lo vamos a ver en su momento también. Eso también tiene un impacto. ¿De acuerdo? Cómo la persona o cómo tú te vas a comportar con las personas que están estudiando contigo fuera del escenario o fuera de la sala de entrenamiento o fuera del aula en este caso. No sé si tengas alguna duda hasta aquí, algún comentario que quieras hacer. Yo tengo una duda. A ver, a ver, a ver. Siempre veo que los oradores caminan y tú lo estás haciendo así como despacito de un lado a otro y mueven las manos. ¿Cómo se debe de caminar o cuál es el ritmo, cuál es el movimiento de las manos? Eso vamos a llegar. Mira, eso lo vamos a hacer. Yo en este momento todavía me estoy adaptando a la cámara. ¿Sí? Les decía hace un momento, no hay que hacer movimientos bruscos en el escenario. Puedes moverte un poco, regresar, pero tienes que en algún momento asentarte y quedarte en tu centro, se le llama. ¿Sí? O sea, no se trata de estar moviéndote cada rato. No, 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 no. No se trata de eso porque eso lo único que genera es distracción. Yo apenas en este momento me estoy adaptando a la cámara. ¿De acuerdo? Por eso es que a veces van a ver algún movimiento ahí un poco raro, pero apenas me estoy adaptando a la cámara porque no había hecho una conferencia de esta manera, parado, es nuevo para mí. Pero sí hay una forma de cómo hacerlo y vamos a llegar a ese punto, Yuruska. Hablábamos del lenguaje corporal. El lenguaje corporal yo lo divido en tres partes. Tres partes. La jeta, la cara, ¿sí?
O sea, yo siempre le digo a la gente, cambia tu jeta. O sea, ¿qué estás expresando con tu cara? La otra parte es el tronco. En este caso serían los brazos, cómo los mueves. Y la otra parte sería tus piernas, cómo caminas. Sí, porque el cómo caminas también tiene un alto impacto, como tú dices, Yuruska. O sea, por ejemplo, una mujer que utiliza tacones al momento de estar dando una conferencia, un entrenamiento, es importante que domine el tacón. ¿Sí? Porque si no, si empieza a tambalear, lo primero que va a hacer es transmitir inseguridad y desconfianza. ¿De acuerdo? Pero vamos a entrar, Yuruska, en esa parte de manera específica.